Y ahora vamos a tomar contacto con Matías Schneider porque mañana es la conmemoración del terremoto que ocurrió en Chillán en 1939, que tuvo grandes efectos en el país. Para esto, como les decía, vamos a tomar contacto con Matías, quien nos va a entregar más información al respecto. Buenas tardes, me encuentro en la Biblioteca Municipal de Concepción para poder recopilar información acerca de un tema que se conmemora mañana. Hablamos específicamente del terremoto que ocurrió en Chillán en el año 1939 y que tiene como importancia no solo para la región en ese entonces de Biobío, para la región del Ñuble, sino que también para nuestro país, producto de la devastación que trajo consigo este terremoto, pero también los cambios en la sociedad de la época que hasta el día de hoy permanecen vigentes. Para conversar acerca de esta situación estamos con Boris Márquez, quien es director de la red de bibliotecas municipales de Concepción. Boris, bienvenido, buenas tardes. Coméntenos un poquito acerca de esta situación. Bueno, una efeméride lamentable, pero una efeméride que también, como tú bien señalas, conllevó cambios importantes en la trama urbana de Concepción y de las ciudades que fueron afectadas. Toda esta región, a cada 100 años, desde nuestra historia moderna, ha sido borrada de la faz de la tierra. El primer terremoto y maremoto importante fue 20 años desde la fundación de Concepción y desde ahí en adelante cada generación de penquistas ha tenido que sufrir un terremoto o un maremoto y tener la resiliencia de levantarse. No nos olvidemos que ciudades como Santa Juana, como Chillán y qué decir el propio Concepción han tenido que trasladarse desde su sitio fundacional para un nuevo sitio, ¿verdad?, a propósito de estas catástrofes naturales. Comentar también un poquito lo que fue, hablamos por ejemplo, se mencionó desaparición total por ejemplo, de lugares como Chillán, también en la región del Biobío, pero los cambios que trajo consigo posterior a este evento, hubo cambios en la sociedad, hubo cambios en normas que hasta hoy en día siguen vigentes aquí en nuestro país. Bueno, indicar que el terremoto del 24 de enero del año 39, que fue en la noche, fue de una escala de 8.3 y lo más importante de esta efeméride triste, ¿verdad?, es que fue uno de los terremotos que más muerte causó. Las muertes causadas ni siquiera se han podido contabilizar, más de casi 30.000 muertes, entre 25 a 30.000 muertes, y solamente se han identificado alrededor de 5.000 y 6.000, porque como era verano, ¿verdad?, y además las enfermedades que podían ocurrir tuvieron que crearse grandes fosas y enterrar y inhumar a los muertos rápidamente. El presidente de la República en aquellos tiempos era Pedro Aguirre Cerda, radical, un hombre de acción, y él inmediatamente tomó un convoy desde Santiago y llegó a las ciudades, desde Linares hasta Concepción, y estuvo en cada ciudad. Estuvo en Penco, estuvo en Tomé, estuvo en Talcahuano, estuvo en Concepción, y gracias a su aporte y gracias a la decisión del Estado se crearon dos grandes instituciones. La Corfo, que fue muy importante para esta ciudad, la gran metrópolis de Concepción, porque creó ENAP, va a crear la CAP, y a nivel nacional va a traer la segunda independencia de Chile, que es la económica, y también la Corporación de la Reconstrucción, de Auxilio y Reconstrucción, ¿verdad?, que posteriormente va a ser la Corvi mucho más adelante, pero que va a entregar los recursos y va a planificar la reconstrucción de la ciudad. Chillán, se calcula que el 95% de su población fue destruida totalmente. En Concepción, la catástrofe de tal extremo que hay un antes y un después del terremoto del 39 en el área urbanístico, en el área material. Nosotros perdimos, por ejemplo, con el año 39, todo nuestro patrimonio arquitectónico neoclásico. Mucho patrimonio también arquitectónico Art Nouveau, Art Deco, se destruyó por el terremoto del 39. Ahora, el terremoto del 39 y la reconstrucción permitió el primer plan regulador de los años 40, que va a levantar y va a mirar una ciudad y se va a mirar a sí mismo una ciudad moderna. Va a crear un eje diagonal y va a romper la cuadrícula de la época que hasta el día de hoy va a unir el campus de la Universidad de Concepción con el centro de la ciudad, que nos va a transformar, ¿verdad?, en una ciudad moderna. Se va a instalar posteriormente la Plaza Perú, especialmente cuando vamos a celebrar nuestro cuarto centenario de Concepción en 1950. Va a haber una arquitectura moderna, pero va a haber una pérdida muy terrible del patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio arquitectónico religioso.
París, para ponerle un dato, en 800 años construido solo una catedral. Concepción, en la mitad de esos años, construido 7. Las torres de la catedral tuvieron que ser bombardeadas porque quedaron en mal estado. Ahí hay fotografías de la época que también le podemos compartir. Muchos también penquistas conocen esas fotografías que están en internet, y la mayoría de las iglesias, los franciscanos, las trinitarias, los agustinos, los jesuitas, la iglesia de San Juan de Dios de Malta y así muchas otras, se destruyeron completamente, borrando, por ejemplo, el patrimonio religioso arquitectónico de la época. Claro, tuvo que ser reconstruida gran parte de las iglesias, catedrales también, por ejemplo, lo que sucedió en Chillán, que fue una devastación total y que también afectó a la población de la época, casas, edificaciones, estructuras, lo que conllevó también un cambio en la normativa de la construcción de entonces y que hoy en día incluso lo podemos ver con lo que ocurrió con el terremoto del 2010, que muchas cosas han cambiado. En Chile existe hoy en día una normativa que regula el tema de las construcciones en lugares sísmicos. Por ahí también hay una anécdota con Punta Arenas, que Punta Arenas no estaban muy de acuerdo, en Magallanes no estaban de acuerdo con esta normativa, pero finalmente hay un terremoto también allá, o sea, no un terremoto, pero un sismo que ocasionó bastante problema y que finalmente adoptan esta normativa a nivel nacional. Claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que ocurre, ¿verdad?, como yo te comentaba, que el Estado comienza a trabajar y gracias a las disciplinas científicas de la época se comienza a regular la construcción. Recordemos que las viviendas mayoritariamente y los grandes edificios venían, ¿verdad?, desde el traslado de la ciudad, muchos edificios de principios del siglo XIX, por lo tanto eran edificios de adobe, no tenían una construcción moderna, no tenían cadenas de fierro, ¿verdad?, y todo lo que nosotros hoy día conocemos. Inclusive hay anécdotas que a principios del siglo XX ya se había empezado a utilizar el fierro, pero no se sabía cómo instalar con cadena. Entonces instalaban el fierro y muchos de esos edificios sucumbieron para el terremoto del 39. Como hay un plan regulador, como se piensa, como se invita a los profesionales de la ingeniería, se van a crear nuevas ordenanzas en donde se van a definir todas las etapas, los profesionales que tienen como ingenieros, arquitectos, cuáles también son las sanciones para estos profesionales en el caso de que haya malas construcciones. Se va también a pensar por primera vez sobre la altura de los edificios y se va a quedar atrás todo lo que es el sistema constructivo de adobe por un sistema moderno. Esto va a permitir, ¿verdad?, que la ciudad esté mejor preparada para el terremoto de los años del 60 y en adelante. Estas normas constructivas se van a transformar en ley posteriormente, en muchos años más, pero van a ser entonces el puntapié inicial que se va a dar desde Concepción, desde Chillán, gracias a este terremoto. Por eso Concepción hoy día es una Concepción moderno, tiene un gran patrimonio arquitectónico moderno, algunos añoran también el Concepción neoclásico, y la invitación, si alguien quiere seguir viendo este Concepción neoclásico, es bueno, hay muchas fotografías de la época, hay libros, pero también están en el Cementerio General de Concepción, que ha perdurado, y ahí están los estilos que se han olvidado. Por ejemplo, el estilo neogótico, no hay edificios, el último cayó para el terremoto del 60, pero en Concepción hay un hermoso mausoleo de la familia Manzano Benavente que recuerda ese estilo arquitectónico en la ciudad. Bueno, muchas gracias Boris Márquez por estar hoy también conversando con nosotros para TVU Noticias, y esta situación también es importante para el mundo de la geología, producto que ocurre en una zona que se llama intraplaca. Muy difícil de predecir, por ejemplo, hoy en día existen bastantes análisis en el tema de la costa, pero hasta el día de hoy todavía no se puede predecir o no se puede comprender en un 100% lo que sucede en esta zona de intraplaca, que también fue parte de lo que ocurrió en este terremoto que fue el 24 de enero de 1939. Nosotros estaremos ampliando esta información más adelante.